Mi nombre es Maite Itzel Velasco Ramírez y soy del grupo de segundo B de estomatología y yo les voy a presentar el tema de las vías ascendentes y descendentes. Primero voy a mencionar la localización de los fascículos de las vías aferentes o ascendentes y eferentes o descendentes dentro de la médula espinal. Y primero, para la vía columna dorsal lemniscomedial tenemos al fascículo gracilis, que se encuentra dentro de la columna dorsal en la parte medial. Luego tenemos al fascículo de cuneatus, también de la columna dorsal lemniscomedial, y este se encuentra en la columna dorsal de una posición lateral. El tercer fascículo es el espinocerebeloso dorsal. Este se encuentra ya en la columna lateral. Ventral a este está el fascículo espinocerebeloso ventral, que también se encuentra dentro de la columna lateral. Luego tenemos al sistema anterolateral. Este se forma por dos fascículos. El espinotalámico lateral, que se encuentra en la columna lateral, y el espinotalámico anterior, que también puede ser llamado medial o ventral, que se encuentra dentro del funículo anterior o columna ventral. Y bueno, las que acabo de mencionar son las vías aferentes o sensitivas. Ahora voy a mencionar la localización de los fascículos, pero de las vías eferentes o motoras. Y bueno, el fascículo que se ve más evidente es el fascículo córtico-espinal lateral. Este se encuentra en la columna lateral. Y bueno, el segundo fascículo que mencionaré es el córtico espinal ventral. Este se encuentra en la columna ventral y también se ve de un color café en el diagrama. Y después sigue el fascículo rubroespinal. Este se encuentra muy pegado al fascículo córtico espinal lateral, solo un poco más ventral. Después continuamos con el fascículo tectoespinal. Este se encuentra dentro de la columna ventral. Luego el fascículo vestibuloespinal medial. Este se encuentra pegado al tecto espinal, pero en una posición más dorsal. Y después el fascículo vestibuloespinal lateral se encuentra en la columna ventral. ¿Sí? Y después el siguiente fascículo es el fascículo reticoespinal pontino, que en el diagrama se observa de un color morado. Y ese se encuentra también en la columna ventral y se encuentra en una posición dorsal al vestíbulo espinal lateral. Después, lateral a este, encontrándose en la columna ventral y también un poco dentro de la columna lateral, tenemos al último fascículo, que es el fascículo reticuloespinal vulvar. Y bueno, ya habiendo mencionado la localización de los fascículos dentro de la médula espinal, voy a comenzar por explicar las vías aferentes, que son llamadas aferentes porque van desde el exterior hasta la corteza cerebral y pues son sensitivas. Voy a comenzar con la vía columna dorsal lemniscomedial. Esta vía tiene la función de la propiocepción consciente, es decir, se encarga de la sinestesia, posición, presión, tacto fino y vibración.
Y bueno, esta vía comienza por los receptores encapsulados, que pueden ser, por ejemplo, folículos pilosos, que estos detectan la vibración o el tacto, o también pueden ser receptores de posición, como es el órgano tendinoso de Golgi o los huesos musculares. Después, como todas las vías sensitivas, la información de estos receptores se va a ir al ganglio de la raíz dorsal. Y luego, luego va a irse por la raíz dorsal y en la médula espinal. Bueno, el 85% de las fibras hace relevo directamente en el fascículo de Gracilis, pero el 15% primero se relevó en las láminas de Rexed de la 3 a la 5 y luego de ahí ya se va al fascículo de Gracilis. Y recordemos que el fascículo de Gracilis se encarga de la propiocepción consciente, pero del miembro inferior. Ya en T6 se incorpora el fascículo cuneatus, que ese se encarga de la propiocepción consciente, pero del miembro superior. Y bueno, ya que estamos en la médula espinal, los dos fascículos suben y llegan a la médula oblongada. En la médula oblongada se encuentran los dos núcleos de estos fascículos que llevan su mismo nombre, que es el fascículo de Gracilis delgado o de Gall. Bueno, es el núcleo Gracilis delgado o de Gall, y el núcleo de Burdach, cuneatus o cuneiforme. Y bueno, después aquí mismo en la médula oblongada, estos fascículos se cruzan en las fibras arcuatas. Después, como todo fascículo que se cruza, forma un lemnisco. Este lemnisco recibe el nombre de lemnisco medio. Después de este lemnisco sube, pasa el puente del mesencéfalo hasta llegar a los hemisferios cerebrales, al tálamo, exactamente en el núcleo ventroposterolateral, que es donde llega toda la información sensitiva. Después, esta información llega a la corona radiada y de la corona radiada sube a la corteza cerebral, a la circunvolución postcentral o el área 312 de Brodmann. Y pues ya podemos sentir. La segunda vía es la espinocerebelosa dorsal, cuya función es la propiocepción inconsciente, ya que a diferencia de la vía que mencioné anterior, la información no llega hasta la corteza cerebral, sino que se queda en el cerebro. Y bueno, esta vía también comienza en los receptores de articulaciones y músculos, que pueden ser también osos musculares, órganos tendinosos de Golgi. Después la información también se va por el ganglio de la raíz dorsal, se mete a la raíz dorsal y se va a el asta posterior en la médula espinal, a la lámina 7 de Rexed, pero específicamente a los núcleos de Clark y Stirling. Después, el fascículo espinocerebeloso dorsal sube hasta llegar a la, hasta llegar a la médula oblongada. Y en la médula oblongada tenemos al cuerpo restiforme o pedúnculo cerebeloso inferior. Y como ya sabemos, sirve de conexión para que la información llegue al cerebelo. Y aquí es donde concluye nuestra vía. La tercera vía es la espinocerebelosa ventral, cuya función también es la propiocepción inconsciente. Y esta también comienza con receptores de articulaciones, tendones y músculos, que también pueden ser huesos musculares, órganos tendinosos de Golgi. Después la información de estos receptores se va al ganglio de la raíz dorsal, se mete a la raíz dorsal,
Se va hasta posterior a la lámina 7R, pero esta vez no va a núcleos específicos, solo va a la lámina 7R. Después esta vía sí se cruza y de hecho se cruza dos veces. Bueno, primero se cruza en la comisura blanca anterior, en la médula espinal. Después el fascículo espinocerebeloso ventral sube y, sube y pasa a la médula oblongada hasta llegar al puente. Y en el puente llega al pedúnculo cerebeloso superior o brachium conjunctivum, donde también se cruza. Y también, este pedúnculo cerebeloso superior sirve de conexión entre el puente y el cerebelo. Así que la información llega al cerebelo y ahí concluye la vía. La cuarta vía de la que hablaré es el sistema anterolateral, cuya función es la de la exterocepción, es decir, del dolor y la temperatura. Y esta vía, a diferencia de las vías que acabo de mencionar, no comienza en receptores encapsulados, sino que comienza en terminaciones libres, que son receptores térmicos y de dolor. Después la información de estos receptores pasa al ganglio de la raíz dorsal, como en todas las vías, se mete por la raíz dorsal hasta llegar al fascículo de Lissauer, que sirve como un tipo de elevador que permite que la vía suba de uno a dos segmentos medulares. Después ahí mismo en la médula espinal, pero pues unos segmentos arriba, esta vía se cruza por la comisura blanca anterior. Después se forma el sistema anterolateral y sube hasta la médula oblongada. Y ahí este sistema se va a dividir en dos fascículos, el espinotalámico lateral y el espinotalámico medial. Después estos fascículos, aún separados, forman un lemnisco, que es el lemnisco espinal. Luego suben hasta el mesencéfalo. En el mesencéfalo estos fascículos ya se unen y van a subir hasta llegar al tálamo, específicamente al núcleo ventroposterolateral. Y después de ahí, esta información se va por la corona radiada y de la corona radiada sube a la corteza cerebral, específicamente a la circunvolución poscentral o al área 312 de Brodmann, que es la encargada de la sensibilidad. Y bueno, también hay que recordar que el sistema anterolateral se relaciona con otras dos vías. La espino-reticular, que conecta las vías del dolor con el sistema reticular, que por ejemplo se da cuando nos despertamos, cuando nos duele algo. Y la espinomesencefálica, que se relaciona con el dolor y con el movimiento de los ojos, como cuando volteamos rápido a ver qué nos está haciendo daño, ya que como recordaremos el mesencéfalo se relaciona con los movimientos oculares. Y bueno, ahora mencionaré las vías eferentes o motoras. Comenzando por la más importante, que es la corticoespinal lateral, cuya función es el movimiento voluntario. Esta vía comienza en la corteza cerebral, en el lóbulo frontal, en unas células que se llaman células de Best. Después la información baja por la corona radiada, por la cápsula interna, por el brazo posterior de la cápsula interna, llega a la parte más ventral del mesencéfalo, a los pedúnculos cerebrales, baja hasta el puente donde se encuentran los núcleos corticoespinales. Estos núcleos corticoespinales desprenden fibras que se llaman fibras corticonucleares
Y estas fibras corticonucleares pueden irse a cualquier núcleo, como por ejemplo, en el caso, bueno, por ejemplo, pueden llegar al núcleo motor del trigémino para que así se lleven a cabo los movimientos de la masticación. Y bueno, esta vía continúa y se va a, bueno, baja hasta la médula oblongada, donde se encuentran las pirámides. Y estas un poco más, bueno, abajo se decusan, bueno, se encuentra la decusación de las pirámides, donde esta vía se cruza. Después, el fascículo corticoespinal lateral llega, bueno, después la información llega al fascículo corticoespinal lateral, que se encuentra en la médula espinal. Después pasa a las astas ventrales, donde se encuentran las motoneuronas alfa. Y bueno, como ya sabemos, todo lo ventral es motor. De aquí, pues, la información se va al nervio raquídeo. Y del nervio raquídeo se va al músculo, que, bueno, son a los músculos que realizarán el movimiento. Y bueno, el 90% de las fibras corticoespinales se decusan en la decusación de las pirámides, pero otra parte, que es el 8%, se decusa en se va a cruzar en la comisura blanca anterior. Y bueno, estos corresponden a la vía corticoespinal ventral. La tercera vía de la que hablaré la tercera vía motora de la que hablaré es la rubroespinal. Y bueno, esta vía tiene la función de dar fineza a los movimientos. Es como un ayudante de la vía corticoespinal que hace que los movimientos sean más finos. Esta vía comienza en las neuronas del núcleo rojo. Y bueno, este núcleo rojo, como ya sabemos, se encuentra dentro del mesencéfalo. Aquí mismo, dentro del mesencéfalo, se va a cruzar la vía en la decusación tegmental ventral. Después la vía, bueno, del mesencéfalo baja hasta la médula espinal, hasta llegar al fascículo que tiene el mismo nombre de la vía, es decir, al fascículo rubroespinal, que son los que mencioné al principio. Después de aquí, la información se va a las astas ventrales. Y de las astas ventrales, esta vía ya sale a hacer su función. La cuarta vía es la tectoespinal. Una tectoespinal cuyas neuronas se localizan en el tectum, que es la parte más dorsal del mesencéfalo. Como sabemos, el mesencéfalo tiene tres partes. La más dorsal es el tectum, después le sigue el tegmento y la más ventral son los pedúnculos cerebrales. Y bueno, aquí estamos hablando del tectum, que se encuentra donde están los colículos. Y bueno, esta vía se cruza aquí mismo dentro del mesencéfalo, pero ahora en la decusación tegmental dorsal. La vía baja hasta llegar a la médula espinal, donde se encuentra su fascículo, el fascículo tectoespinal. De aquí se va a las astas ventrales, donde se encuentran las motoneuronas alfa, como dijimos, y son encargadas del movimiento. Y esta vía de aquí ya sale a hacer su función. La siguiente vía es la vestibuloespinal medial, que también es conocida como fascículo longitudinal medial. Y bueno, esta vía tiene la particularidad de que es la única vía que baja ipsilateral, que baja por ambos lados. Esta vía comienza esta vía tiene la función del equilibrio. Como ya sabemos, los núcleos vestibulares tienen esa función. Y estos núcleos vestibulares mediales se encuentran específicamente dentro de la médula oblongada. Y bueno, aquí empieza la vía. Después se va a cruzar aquí mismo.
Luego cuando sale del núcleo vestibular espinal, del núcleo vestibular medial, se cruza. Después, el fascículo longitudinal baja ipsilateral y contralateral, bueno, es decir, como de los dos lados, hasta llegar al funículo anterior o columna ventral. Y aquí se va a la lámina 7 de Rexet, que se encuentran en las astas ventrales, que son motoras, y bueno, sale a realizar su función. La siguiente vía es la vestíbulo espinal lateral, cuya función también es la del equilibrio. Y bueno, esta vía vestíbulo espinal lateral, también como la anterior, es conocida como, bueno, como el fascículo longitudinal lateral. Y bueno, esta vía también comienza en núcleos vestibulares, pero con diferencia que son los núcleos vestibulares laterales, y estos se encuentran en la protuberancia anular o puente de Barolio. Luego, el fascículo espinotalámico lateral va a bajar hasta la médula espinal y, bueno, donde se encuentra también su fascículo, y se va a meter a las astas ventrales, que son motoras, de nuevo, repito, y de aquí ya va a salir a realizar su función de equilibrio. La penúltima vía es la retículo espinal pontina, cuya función es la de la postura. Y bueno, cabe recalcar que esta vía no se cruza. Esta vía tiene su origen en las neuronas del sistema reticular, pero que se encuentran en la protuberancia anular. Hay que recordar que el sistema reticular tiene neuronas dentro del mesencéfalo, la protuberancia anular y la médula oblongada. Y bueno, este sistema se encarga principalmente del despertar. Y bueno, aquí estamos hablando del sistema reticular de la protuberancia anular, es decir, de la formación reticular pontina. Bueno, esta vía desciende ipsilateral porque no se cruza. Y va a dar al fascículo que recibe el mismo nombre, fascículo reticuloespinal pontino, que se encuentra en la médula espinal. De aquí también ya se va a las astas ventrales y ya va a realizar su función. Después, la última vía es la reticuloespinal vulvar, que se relaciona con el sistema reticular, pero relacionado con el bulbo raquídeo o médula oblongada, es decir, con la formación reticular de la médula oblongada. Pues tienen la misma función de postura, y esta vía tampoco se cruza. Comienza, bueno, como dije, en las neuronas del sistema reticular en la médula oblongada, después va a descender ipsilateral hasta llegar al fascículo que recibe el mismo nombre dentro de la médula espinal, que es el fascículo reticuloespinal de la médula oblongada o fascículo reticuloespinal vulvar. Y bueno, esta sería la última vía. Y muchas gracias por escucharme y espero haya sido de ayuda.